Amén y Padre, gracias, mi Dios, te damos porque, oh Señor, mientras tu Hijo amado Cristo Jesús colgaba en aquella cruz, Padre mío, entre la vida y la muerte, Señor, y Señor, el momento en el cual tú, Señor, lo encontraste propicio, Señor. Oh Señor, permitiste que, oh Padre Santo, tu Hijo entregase su espíritu a ti, oh Padre, y dejase, oh Padre Celestial, este mundo, Señor. Y Padre mío, para dar al mundo a conocer que tú estabas en control, Padre, abriste, mi Señor, el lugar santísimo a todos aquellos, Padre Santo, que quisiesen entrar a través de ese velo, Señor, que, oh Padre mío, para el hombre era imposible, pero que de ese momento en adelante iba a ser posible, porque iban a entrar, mi Dios, con la sangre del Cordero, con la sangre de Jesús, la cual fue ofrecida a ti, Padre, como propiciación, Señor, como pago, oh Padre Santo, por nuestros pecados, y tú la aceptaste. Gracias, Padre, porque sabemos, Señor, que tú aceptaste ese sacrificio que hizo tu Hijo para pagar por nuestros pecados. Y ahora, Señor, te agradecemos el hecho de que podemos esta noche cantar, mi Dios, y alabar tu nombre, porque tú, Señor, eres bueno y para siempre tu misericordia. Ahora, Señor, en tu palabra y a través de ella, háblanos. Te lo pido en el nombre de Jesús y todos decimos amén, amén. Gloria a Dios. Pueden tomar asiento, hermanos. Señor los bendiga. ¿Cómo estamos? ¿Listos para Cristo? Creo que, y es mi meta, terminar esta noche con las genealogías de Primera de Crónicas. Vamos a estar estudiando de los capítulos 8 al capítulo 9 y el tema es el pueblo de Dios prueba legitimidad. El pueblo de Dios prueba legitimidad, o sea, prueban su identidad a través de estos libros genealógicos, a través de estos capítulos genealógicos que hemos estado estudiando. Hermanos, estos primeros 9 capítulos de Primera de Crónicas presentan una extensa genealogía que traza la historia del pueblo de Israel desde Adán hasta los tiempos post-exílicos, o sea, cuando fueron sacados de Judá, o sea, de Jerusalén y llevados cautivos a Babilonia. Ahora, este registro detallado no es solo una lista, no es solo una lista de nombres, sino una afirmación de la identidad y continuidad del pueblo escogido de Dios. O sea, cuando vemos en las Sagradas Escrituras esa lista de hombres que, o sea, trazan las genealogías y nos hablan a nosotros acerca de la función de cada uno de ellos en el pueblo de Dios, lo que Dios nos está mostrando a nosotros es el hecho de que Él no solamente veló y cuidó de su pueblo, sino que se aseguró de que su pueblo se mantenía intacto en todos los ámbitos espirituales y también físicos. Por ello es que estos capítulos cumplen varias funciones claves. La primera, cumple la conexión con la historia universal. O sea, se inicia con la genealogía de Adán, mostrando la creación de la humanidad y el linaje que lleva a Noé y a sus descendientes. Comenzamos en estos libros genealógicos hablando de Adán. Nos lleva hasta la vida de Noé. Y en la vida de Noé miramos que comienza una nueva serie, o sea, una nueva serie de nombres, nuevos nombres para las distintas, para las genealogías de Israel. Ahora, la segunda función clave de estos 9 libros genealógicos es el establecimiento de las tribus de Israel. ¿Por qué, hermanos? Porque se detallan los descendientes de Abraham, de Isaac, de Jacob.
organizando las 12 tribus y sus principales familias. O sea, vemos claramente que Dios organizó todo de una manera que cuando nosotros leyésemos el día de hoy las ramas genealógicas o estos capítulos genealógicos, pudiésemos entender la función de cada una de estas tribus. Por ello es que Dios nos da a nosotros estos libros para que veamos que no solamente Dios es un Dios de orden, sino que Dios es un Dios de amor, de bondad y de misericordia. Y por ello es que estableció todos estos puntos claves para llevar a cabo la función del pueblo de Israel. Ahora, la tercera función clave, hermanos, nos habla acerca del legado de la tribu de Judá y específicamente de la casa de David. O sea, podemos ver con claridad el énfasis que Dios pone en todos estos nombres y en estas ramas genealógicas por el hecho de que todas ellas nos llevan ¿a dónde? Nos llevan hacia el Mesías, nos llevan hacia Jesús. Y si nos llevan hacia Jesús, quiere decir, hermanos, que lo que Dios está haciendo es mostrándonos a nosotros que desde Adán hasta Jesús no hubo ni una sola interrupción. O sea, podemos seguir la genealogía de Jesús desde Adán hasta José y María. Por el hecho de que todo está en las sagradas escrituras. Los nombres relacionados con el Mesías están en la palabra de Dios. Y este día nosotros podemos seguir su linaje a través de los nombres escritos aquí en el libro de Primera de Crónicas en los primeros 9 capítulos. Pero otra función clave es el hecho de que los registros de las demás tribus también, en los registros de las demás tribus también se registran o se describen las genealogías de ellos. ¿Por qué? Porque cada una de esas tribus, hermanos, desarrolló una función específica. Una función especial. De la misma manera que nosotros como iglesia, cada uno de nosotros desarrolla una función especial, una función específica. Y cada uno de nosotros tiene un propósito. Y cada uno de nosotros ha sido enviado para llevar a cabo una función diferente. O sea, no todos nosotros hemos sido llamados a ser guerreros. No todos nosotros hemos sido llamados a ser administradores. No todos nosotros hemos sido llamados a ser maestros. O sea, cada uno de nosotros tiene una función. Y esas tribus, cada una de ellas sirvieron la función de Dios en la organización de su santidad y de su gloria aquí en la tierra. Y hasta el día de hoy, hermanos, podemos ver la mano de Dios, porque a través de esas tribus y a través de la nación de Israel es que vino a nosotros el Salvador del mundo, vino a nosotros Jesús, nuestro Redentor. Por ello, no podemos como iglesia pasar por alto los nombres de estos hombres. Sería muy fácil para mí dar la introducción del capítulo 1 de Primera de Crónicas y saltarme los 9 capítulos y comenzar en el capítulo 10 y comenzar a enseñar la historia de la nación de Israel y no tocar ni uno solo de esos nombres. Y dirías tú, es lógico, ¿no? ¿Quién quiere escuchar tantos nombres? Bueno, pues discúlpame que te he hecho escuchar todos estos nombres, pero cada uno de estos nombres tiene un propósito. Y Dios lo ha puesto ahí con el fin de que nosotros entendamos el propósito de Dios, no el propósito del hombre, por el hecho de que si lo vamos a mirar de una forma lógica, o sea, de una forma nuestra, diríamos es una pérdida de tiempo. Pero no lo es, hermanos. ¿Por qué? Porque estos primeros habitantes después del exilio, después de que entraron a la tierra prometida, poseyeron la tierra prometida, una vez que se establecieron en la tierra prometida, Dios les bendijo de tal manera que comenzaron a prosperar.
En el medio de la prosperidad se olvidaron de su Dios. Y su Dios les dijo a ellos que si ellos se olvidaban de Él, Él también les iba a dar a ellos la espalda. Llegó el punto en el cual Dios cumplió su palabra y al cumplir su palabra permitió que ellos fuesen sacados de su tierra, de su comodidad, del lugar donde ellos habían echado raíces y habían sido ahora arrancados de la tierra y habían sido sacados y llevados cautivos a Babilonia, donde estuvieron allá por 70 largos años. 70 años. Y el libro de Crónicas se escribe específicamente después de que ellos regresaron nuevamente. ¿A dónde? Regresaron nuevamente a Jerusalén. Jerusalén es la capital de Israel. Jerusalén, hermanos, es la base. Jerusalén es la tierra santa. Lo podemos mirar aquí en la tierra, lo podemos mirar en el libro de Apocalipsis, que eventualmente la Jerusalén existente va a dejar de existir y una nueva Jerusalén va a descender del cielo. Y esa nueva Jerusalén, la cual descenderá del cielo, es en la cual tú y nosotros, la iglesia, y todo aquel que ha puesto su fe y esperanza en Cristo Jesús, morará dentro de esa ciudad. Pero podemos mirar y entender el hecho de que aquí en la palabra de Dios, ahora los exiliados, aquellos que fueron llevados cautivos a la ciudad de Babilonia, regresan nuevamente a Jerusalén. Regresa nuevamente a poseer la tierra la cual Dios les había prometido a ellos que era de ellos y que la iban a poseer. Por ello, el resumen de los primeros habitantes después del exilio se menciona que al regresar ellos a la ciudad de Jerusalén comenzaría una nueva etapa en la vida de ellos. Una nueva etapa en la vida de cada uno de estos israelitas. Así es de que, hermanos, cuando Jacob reúne a sus hijos, en el libro de Génesis capítulo 49, versículos 1 y 2, Jacob les llama y les dice a ellos esas palabras. Dice en el versículo 1 del capítulo 49 de Génesis, dice: llamó Jacob a sus hijos y dijo: juntaos y os declararé lo que os ha de acontecer en los días venideros. Juntaos y oíd, hijos de Jacob, y escuchad a vuestro padre Israel. Si te has dado cuenta, te he llevado a través de de las palabras proféticas de Jacob acerca de cada uno de sus hijos a medida que hemos ido avanzando a través de estos capítulos genealógicos. Hablamos, hermanos, acerca de Rubén, hablamos acerca de Simeón, hablamos acerca de Leví, acerca de Judá, acerca de Zabulón, acerca de Dan, acerca de Neftalí, de Gad, de Aser, José, y hoy día vamos a estar hablando acerca de ¿quién? De Benjamín. Hoy día vamos a estar tocando a Benjamín. Hermanos, también tengo un mapa que para mí es muy importante específicamente porque quiero que ustedes miren que todas y cada una de esas tribus están mencionadas aquí, están en la tierra que Dios les dio a ellos. La tierra que Dios les dio a ellos. Si puedes ver, por ejemplo, si vas a seguir los nombres, vamos a mirar el nombre de Rubén. El nombre de Rubén está al este ¿de qué? Del río Jordán. Y más arriba de él encontramos a Gad. Si te das cuenta, Gad está ahí. Manasés es uno de los hijos de José. Y Efraín es el otro hijo de José. So puedes ver que Manasés y Efraín toman el nombre de José y vienen a ser dos de las tribus más grandes. Y Efraín está ahí junto con ellos. Porque es que es su hermano. Pero también podemos ver a Simeón, que es absorbido ¿por quién? Es absorbido por la tribu de
por la tribu de Judá. De igual forma podemos mirar a Leví. Leví en esta ocasión, como tú puedes ver, no lo vas a encontrar en ninguno de estas reparticiones, porque Leví fue esparcido por todas las 12 tribus como ministros, como sacerdotes de Dios, como hombres que tenían bajo su responsabilidad, o la responsabilidad de ellos era enseñar la palabra de Dios, asegurarse de que el pueblo aprendía de Dios y mantenía los mandamientos de Dios vivos y en su mente y en su corazón continuamente. Esa era la función de Leví. Por ello es que fueron esparcidos por las 12 tribus para enseñar y poner en práctica la palabra de Dios. Pero igual podemos ver a Isaacar también, ¿no? Isaacar es el que está en rojo. Es el que está en rojo. Después de eso podemos ver también a Zabulón. Zabulón está al lado de Isaacar, que está en el color morado, ¿no? Y después miramos también a Dan. Dan es el que está en la parte de acá abajo en verde, si te das cuenta, ese es Dan. No solamente a Dan, podemos ver a Neftalí. Neftalí está en la parte de arriba, que está pegado a lo que conocemos el día de hoy como Lebanon, ¿no? O sea, está arriba de Isaacar o arriba de Zabulón. Al lado de Dan encontramos también a Gad, y Gad está en la parte entre Rubén y entre Manasés. Después encontramos también a Aser. Aser está al lado de Neftalí. O sea, todas estas tribus están ahí como las puedes ver. Ya te mencioné a José, que José es Manasés y Efraín. Pero también miramos la tribu de Benjamín. La tribu de Benjamín está al lado de ¿quién? Al lado de la tribu de Efraín, y está al lado de la tribu en el medio entre Efraín y Judá. Que eventualmente vinieron ellos a ser las 2 tribus que se unieron y se mantuvieron unidos hasta el final, cuando fueron llevados captivos a Babilonia. Así es de que, iglesia, entiende algo. Toda esta tierra que tú ves acá fue dejada desértica, okay? Fue abandonada porque todos sus habitantes fueron sacados. Las 10 tribus del norte, que venimos a conocer como el reino de Israel, fueron llevados captivos por los asirios. Después la tribu de Judá y la tribu de Benjamín fueron llevados captivos a Babilonia. Y eventualmente toda esa tierra, como tú la miras, quedó vacía. Aunque los asirios trajeron hombres a poseer la tierra, no pudieron vivir en la tierra porque Dios no les permitió vivir en la tierra. Dios no les permitió poseer esa tierra. Dios no les dejó echar raíces en esa tierra, porque esa tierra era para su pueblo y esa tierra tenía que descansar por 70 largos años. Y después de descansar 70 años, entonces el pueblo volvería a regresar y tomar posesión de la tierra. Y como te dije anteriormente, esos libros, los primeros 8 capítulos, literalmente los primeros 8 capítulos, hermanos, nos hablan acerca de las diferentes genealogías, hombres que llegaron para tomar posesión de sus tierras. No podían llegar y decir, ese campo es mío, y tomarlo. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de orden. Dios es un Dios que organizó bien su pueblo, organizó bien las tribus. Y cada una de esas tribus debía de recibir lo que era de ellos, no lo que creían ser de ellos. Y para poder recibir lo que era de ellos, tenían que probar de una forma genealógica, no solamente que la tierra era de ellos, sino que sus nombres debían ser encontrados en los registros genealógicos del pueblo de Israel, para entonces poder reclamar la tierra. Y eso es lo que tú y yo hemos estado estudiando durante todo este tiempo que hemos estado estudiando el libro de Primera de Crónicas, que el día de hoy hemos llegado al capítulo 8. Al capítulo 8, donde vamos igual a continuar leyendo nombres, dirás tú. Pero en sí, cada uno de estos nombres, hermanos, es muy, muy importante, tanto para nosotros como lo fue también para ellos. Así es de que en el capítulo 8, en el versículo 1, nos dice la escritura: Benjamín engendró a Bela,
su primogénito, Asbel el segundo, Ahara el tercero, Noa el cuarto y Rafa el quinto. Y los hijos de Bela fueron Adar, Gera, Abiú, Abisúa, Naaman, Ahoa, Gera, Sefufán e Hiram. Y estos son los hijos de Adod, estos los jefes de la casa paterna que habitaron en Geba y fueron transportados a Maaná. Naamán, Ahías y Gera, estos los transportó. Este los transportó y engendró a Usa y a Ahud. Y Saraim engendró hijos de la provincia de Moab, después que dejó a Usim y a Vara, que eran sus mujeres. Engendró pues de Odes, su mujer, a Jobab, Sibia, Mesa, Malcam, Jeús, Sequías, Mirma. Estos son los hijos jefes de familias. Mas de Husim engendró a Itob y a Elpal. Y los hijos de Elpal, Eber, Misam y Semed, el cual edificó Ono y Lod con sus aldeas. Bería también y Sema, que fueron jefes de las familias de los moradores de Ajalón, los cuales echaron a los moradores de Gad. Y Aio, Sasac, Jeremot, Sabadías, Arad, Eder, Micael, Ispa y Joa, hijos de Bería. Sabadías, Mesulam, Isqui, Eber, Ismaraí, Heslías, Jobab, hijos de Alpa, y Jaquim, Sicri, Sibvi, Eliani, Silatai, Eliel, Adaías, Baraías, Simrat, hijos de Simeí. El Ispan, Eber, Eliel, Abdón, Sicri, Ananías, Elam, Anatotías, Alfadías y Paniel, hijos de Sasac, y Samserías, Searaías, Atalías, Jeresías, Elías, Sicri, hijos de Jeroam. Estos fueron jefes principales de familias por sus linajes, y habitaron en Jerusalén y en Gabaón, y habitaron Gabaón, la mujer del cual se llamó Maaca, y su hijo primogénito Abdón, y Sur, Cis, Baal, Nadab, Gedor, Aio, Sequer y Miklot, engendró a Simea. Estos también habitaron con sus hermanos en Jerusalén. Enfrente de ellos, Ner engendró a Cis, Cis engendró a Saúl, y Saúl engendró a Jonatán, Melquisúa, Abinadab y Esbaal. Hijo de Jonatán fue Meribbaal, y Meribbaal engendró a Micaía. Y los hijos de Micaía, Pitón, Melec, Terea y Acaz. Acaz engendró a Jodada. Joadad engendró a Lemet, Esmebet, Simri. Simri engendró a Mosa. Mosa engendró a Bina, hijo del cual fue Rafa, hijo del cual fue Elasa, cuyo hijo fue Asel. Los hijos de Asel fueron 6, cuyos nombres son Azricam, Bocru, Ismael, Saraías, Obadías, Anán. Todos estos fueron hijos de Asael. Y los hijos de Asec, su hermano, Ulam, su primogénito, Jeús, el segundo, Elifelet, el tercero, y fueron los hijos de Ulam, hombres valientes y vigorosos, flecheros diestros, los cuales tuvieron muchos hijos y nietos, 150. Todos estos fueron de los hijos de Benjamín. De los hijos de Benjamín. El capítulo 8, hermanos, en Primera de Crónicas detalla la genealogía de la tribu de Benjamín, destacando sus descendencias y la importancia de sus clanes en la historia de Israel. Ahora, los puntos claves acá incluyen
los descendientes de Benjamín, que los miramos de los versículos del 1 al 32, los cuales los principales de ellos fueron Bela, Asbel, Airam, Noa y Rafa, que los podemos encontrar en el versículo 1. De Bela, de Asbel, de Airam, de Noa y de Rafa, es que podemos encontrar la tribu de Benjamín. O sea, ellos son las cabezas de toda la tribu. De ellos, de Benjamín y de estos 5 hijos de Benjamín, es que se compuso lo que el día de hoy podemos ver en las genealogías como los hijos de Benjamín. Ahora se mencionan los descendientes de Bela, quien tuvo varios hijos y fundó linajes importantes. Los podemos ver, hermanos, claramente de los versículos 3 a el versículo 5. Ahora también se destacan los clanes de Benjamín y las ciudades en las que se establecieron, como Gabaón, que está descrita en el versículo 29. En el versículo 29. Pero algo importante que encontramos acá es la genealogía de el rey Saúl, o sea, la genealogía de Saúl, que está en el versículo 33 o del versículo 33 hasta el versículo 40. Y se presenta la descendencia de Ner, quien fue abuelo de Saúl, el primer rey de Israel. Ahora, hay acá algo muy importante, muy importante para nosotros. Porque en el versículo 33 encontramos el nombre del abuelo de Saúl, o sea, Ner, también llamado Abiel. Ner, también llamado Abiel. Si vamos al libro de Primera de Samuel, capítulo 9, versículo 1, ¿ok? Primera de Samuel, capítulo 9, versículo 1, nos dice la escritura que había un varón de Benjamín, hombre valeroso, el cual se llamaba Cis, de Abiel. O sea, Abiel era su padre, hijo de Seror, hijo de Becorat, hijo de Afia, hijo de un benjaminita, Ahora, ¿por qué me enfoco yo en Ner específicamente? O como el libro de Primera de Samuel lo describe, Abiel. ¿Por qué en Abiel? ¿Qué es lo que me llamó la atención acerca de Abiel? Bueno, según la historia y según cuentan los hebreos, nos dicen que su nombre propio era Abiel y que no era llamado Ner. ¿Por qué? Porque la palabra Abiel, ¿ok? La palabra o el nombre Abiel, la palabra Abiel o el nombre Abiel significa, escucha, significa lámpara o antorcha. Lámpara o antorcha. ¿Por qué significa lámpara o antorcha? Porque debido a la santidad de este hombre, que era tanta que deslumbraba, o sea, era tanta que cuando la gente hablaba y miraba a Abiel o a Ner, podían entender y ver en él una conexión directa con Dios. Una conexión directa con Dios. Ahora, hermanos, es muy importante encontrar esas pepitas de oro en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque ponte a pensar en esto. ¿Por qué tú crees que Dios escogió a Saúl como el primer rey para Israel? ¿Por qué? Porque era como nos dice la escritura en 1 Samuel capítulo 9, versículo 2. Dice, y él tenía un hijo que se llamaba Saúl, joven hermoso entre los hijos de Israel, y no había otro más hermoso que él, de hombros arriba sobrepasaba a cualquiera del pueblo. ¿Tú crees que Dios miró en Saúl el hecho de que era joven y hermoso?
de que era más alto que todos los israelitas? ¿Crees tú que eso fue lo que Dios miró en Saúl y dijo, este es el escogido, este es el perfecto, este es el hombre el cual yo quiero que reine sobre mi pueblo Israel? Por el hecho de que es hermoso y es más alto que los demás. Pero si te darás cuenta, Dios no mira el corazón del hombre. O sea, Dios no se fija en lo exterior de nosotros. O sea, Dios mira al corazón, pero no se fija en lo exterior, en la parte exterior nuestra. Tú puedes ser la persona más bien parecida, ¿no? Puedes tener los aspectos más perfectos que pueden haber en la tierra, el cuerpo más perfecto que pueda haber en la tierra. Pero si tu corazón está podrido, en sí no se tiene ningún valor. Porque Dios no mira lo exterior, Dios mira el interior. Mira el interior. Ahora, la razón por la cual me he detenido en Abiel, la razón por la cual me he detenido en Ner, es por el hecho de que la influencia de un padre se pasa no solamente al hijo, sino que también llega hasta la vida del nieto. ¿Te das cuenta? Llega a la vida de los nietos. Porque el padre vaya como un hombre de Dios, como una antorcha, o sea, como una persona que por su relación con Dios su rostro deslumbraba. No solamente su padre, no solamente su hijo Cis y su nieto Saúl fueron afectados, sino que también fueron bendecidos. ¿Por qué? Porque Dios puso su ojo en Saúl, no por su apariencia física, sino por lo que su abuelo Abiel o Ner había impactado, de la manera que había impactado la vida de él. Porque sabía que Saúl conocía de Dios y se le había infundido el temor de Dios en su corazón. Se le había infundido el temor de Dios en su corazón. Y qué importante es eso, ¿no? Porque la palabra de Dios, hermanos, nos habla a nosotros de que tú y yo debemos de ser luces. Debemos de ser antorchas. Debemos, hermanos, nuestra santidad debe de deslumbrar a las personas. Que cuando ellos vean nuestros rostros, que ellos vean nuestras personas, vean no solamente la relación tan íntima y personal que tenemos con Dios, sino que puedan ser ellos impactados por la relación que tenemos con Él, con el Señor. Y eso es lo que pasó con Abiel. Eso es lo que pasó en la vida de Ner, Abiel, Ner, que es el mismo nombre. Y por ello es que Dios tuvo misericordia. ¿De quién? Tuvo misericordia de su familia y de su nieto. Fue que sacó el primer rey que reinó en Israel. Pero si no has notado y si no te has dado cuenta, muchas de las veces cuando aquellas personas que de verdad han sido de influencia en nuestras vidas dejan de existir, o sea, mueren en esta tierra, la influencia la cual nos llevaba y nos motivaba a vivir en santidad y hacer la voluntad del Padre, hacer la voluntad de Dios, poco a poco esa luz se va opacando, se va apagando, se va apagando. Aunque Saúl fue un hombre que conoció la palabra de Dios, miramos que al final de sus años, todo cambió en su vida. Todo absolutamente cambió en su vida. ¿Y sabes qué fue lo más triste del caso? Lo más triste del caso es que de la manera que Abiel impactó la vida de Saúl, Saúl impactó la vida de su nieto Mefiboset. De su nieto Mefiboset. ¿Por qué? Porque veamos que ahora Saúl no refleja la luz de Dios en su corazón. Refleja celos, odio, ira, avaricia, o sea, refleja todo lo contrario. Y a través de ese reflejo, impactó la vida de Jonatán, su hijo. Pero lo más interesante del caso es que con su ejemplo destruyó la vida de su nieto Mefiboset.
destruyó la vida de Mefiboset. ¿Sabes qué es lo que significa Mefiboset? Significa vergüenza y oprobio. Vergüenza y oprobio. Vergüenza y oprobio. Por ello, puedes ver, hermanos, que estos capítulos no son nombres nada más. Detrás de cada uno de esos nombres hay una historia. Y detrás de cada historia hay algo que contar. Para nosotros es muy importante tratar de sacar esas historias a la luz, traerlas a la luz, porque esas historias, hermanos, nos sirven a nosotros. Nos sirven a nosotros para poder impactar la vida de los que viven a nuestro alrededor. Tu vida debe impactar la vida si eres padre, debe impactar la vida de tus hijos. Y la vida de tus hijos deben ser impactada por la vida de tus nietos. Y esa misma bendición debe seguir generación tras generación. La luz de Jesús debe brillar en ti y en tus hijos y en tus nietos y así sucesivamente en las futuras generaciones. Porque si no haces eso, va a pasar exactamente lo que le pasó a Saúl. Ner o Abiel impactó a Cis con su relación con Dios. Cis impactó a Saúl. Pero Saúl en el camino se apartó de la verdad. Y entonces con su engaño, con su mentira, impactó a su hijo Jonatán, que intentó quitarle la vida a Jonatán en una ocasión. Y después con ello, no solamente impactó la vida de Jonatán, sino que impactó la vida de su nieto. Aunque cuando Saúl murió, su nieto era pequeño. Pero ¿sabes qué? El legado que Saúl dejó afectó la vida de este muchacho. Que al final del día terminó lisiado, pero igual en su forma, en su estado, su nombre en sí significó vergüenza. Vergüenza. Por ello, la genealogía de los exiliados que regresaron, hermanos, en el capítulo 9 es para nosotros crucial, es importante. Es muy importante. Porque en el capítulo 9 vamos a encontrar ahora los nombres de aquellos que regresaron de Babilonia. Aquellos que cuando Dios llamó, escucharon la voz de Dios. Que cuando Dios dio al rey Ciro el orden de nuevamente dar la libertad a los israelitas para regresar a Jerusalén y construirle casa a Jehová, aquellos a los cuales el rey llamó y dio la oportunidad y la bendición de regresar nuevamente a Jerusalén, no todos levantaron la mano, date cuenta. No todos levantaron la mano, no todos dijeron, Rey Ciro, heme aquí, yo voy a Jerusalén, yo voy a construir el templo. Ponme en la lista, yo voy y mis bienes, todo lo que yo tengo. Me voy a llevar mis camellos, me voy a llevar mis vacas, me voy a llevar mis burros, me voy a llevar todas las cosas que he acumulado en Babilonia y regreso a Jerusalén. O sea, no todos, date cuenta, no todos regresaron. Porque muchos de ellos ya se habían establecido en Babilonia. Muchos de ellos ya tenían casas, habían plantado viñas, habían formado un negocio y se mantenían de este negocio. Y ellos prefirieron quedarse en Babilonia que escuchar el llamado de Dios. Por ello Jesús dice, muchos son los escogidos. O sea, muchos son los llamados y pocos los escogidos. Muchos son los llamados y pocos los escogidos. ¿Por qué? Porque a todos nos llama, pero no todos respondemos. No todos respondemos al llamado. Mucho más fácil decir, que vaya el pastor, ¿no? Total, ese es su trabajo.
Pero tenemos que entender que el llamado es para todos. Cuando Jesús nos dice en Mateo capítulo 28, ir y hacer discípulos de las naciones, no le está diciendo a los discípulos solamente, está diciendo a todo aquel que lee su palabra. A todo aquel que lee su palabra, que mira y lee y entiende que Jesús nos está llamando a ser discípulos, o sea, nos está llamando a salir, nos está llamando a ir, nos está llamando a trabajar en su reino, a construir su reino. Pero lo triste del caso, hermanos, es que no todos escuchan el llamado. Y el capítulo 9 se va a tratar de eso. El capítulo 9 se trata exclusivamente de los que regresaron, a Jerusalén, de los que construyeron el templo, de los que dijeron, heme aquí, Señor, envíame a mí, de los que cuando se dijo hay oportunidad de regresar a la tierra santa, dijeron, yo soy el primero, vamos, cueste lo que cueste, yo estoy, porque yo quiero honrar a mi Dios, yo quiero hacer la voluntad de mi Dios, yo quiero ir a construir la casa de mi Dios, yo quiero dar lo que tenga que dar para ser parte de la obra reconstructora del pueblo de Dios. Y eso es lo que vamos a encontrar en este capítulo. Capítulo 9 de Primera de Crónicas transmite un mensaje de restauración, fidelidad de Dios y la importancia del servicio en su casa. Número 1, Dios restaura a su pueblo. Después del cautiverio de Babilonia, Dios les permite regresar. Número 2, Dios preserva a su pueblo. O sea, a pesar del exilio, Dios no olvidó a Israel. Número 3, la importancia del servicio en la casa de Dios. O sea, destaca a los sacerdotes y levitas y su función de todos y cada uno de ellos. Número 4, Dios da nuevas oportunidades. Aunque Israel había sido castigado por su pecado, Dios les permitió un nuevo comienzo. Les permitió un nuevo comienzo. O sea, muchas veces decimos nosotros, ya la regué, ya pequé, ya no soy digno, ya no puedo servir porque ya metí las 4. Pero no es así, iglesia. Dios es un Dios de amor, de misericordia. Dios perdona. Y no solamente nos perdona, nos limpia. Y no solamente nos limpia, sino que nos vuelve a comisionar, o sea, nos vuelve a enviar a trabajar para su reino. Y ese es el Dios del cual nosotros servimos y ese es el Dios del cual vamos a mirar, obrar aquí en el capítulo 9 de Primera de Crónicas. En el versículo 1 nos dice, contando todo Israel por sus genealogías, fueron escritos en el libro de los reyes de Israel. Y los de Judá fueron transportados a Babilonia por su rebelión. ¿Te das cuenta? Y los primeros moradores que entraron en su posición en las ciudades fueron israelitas, sacerdotes, levitas y sirvientes del templo. Sirvientes del templo. El capítulo 1 hace mención en las primeras palabras a las genealogías anteriores que ya hemos leído, específicamente en los primeros 8 capítulos, los cuales nos dice que fueron escritos en el libro de los reyes de Israel, pero la siguiente oración, la siguiente frase hace énfasis en el hecho de que los de Judá fueron transportados a Babilonia. ¿Por qué? Por su rebelión. Por su rebelión. Es lo que nos dice la palabra de Dios. Ahora, ¿qué quiere decir la palabra rebelión aquí en esta porción de la Escritura? La palabra rebelión, hermanos, describe la idea de infidelidad y traición. Eso es lo que describe la palabra rebelión. Describe la idea de infidelidad y traición. Y es una acción que una persona a sabiendas comete con motivos egoístas y de mala fe. O sea, cuando hablamos, hermanos, de rebelión, estamos hablando de alguien que deliberadamente hace mal sabiendo que está haciendo mal.
se lo hace sabiendo que está haciendo mal. Y el pueblo de Israel, o sea, lo que hablamos de la tribu de Judá específicamente, que se le adhería a ellos en aquel entonces, la tribu de Benjamín, nos dice la Escritura que fueron infieles a Dios. Fueron infieles a Dios. ¿Por qué? Porque lo traicionaron. Traicionaron la fidelidad de Dios. Traicionaron el hecho de que ellos sabían que Dios les había dicho a ellos, específicamente, que no adorasen dioses ajenos. Dios les había dicho a ellos que no se apartasen de su ley, que no se apartasen de sus mandamientos. Dios fue específico en cada paso y en cada momento de la vida de ellos, aún hasta el momento antes de ser llevados cautivos. Dios habló a sus corazones. Por ello digo que el día de hoy, el que entra en el infierno, hermanos, entra con la sangre de Jesús en sus pies. Porque la sangre de Jesús se extiende hasta las mismitas puertas del infierno. O sea, Dios intervino, intercedió, gimió, clamó, rogó, suplicó a su pueblo Judá que se arrepintiesen de sus malas acciones y de su vana manera de vivir, hasta el momento que llegó Nabucodonosor con su ejército para conquistar a Jerusalén. Hasta ese momento les estuvo a ellos suplicando que se arrepintieran. Y Dios suplica al hombre, a todo ser creado, hasta el mismo momento antes de que cierren sus ojos en este mundo y mueran, a que se arrepientan, a que acepten la obra consumada en la cruz del Calvario de Cristo Jesús para salvar los pecados de la humanidad. Dios clama, gime, pide, ruega y suplica a todo ser creado de que abran sus ojos a la realidad, porque una vez que mueran, una vez que dejen este mundo y abran sus ojos en el otro, va a ser o en la presencia de Dios o en el infierno, y ya no hay vuelta atrás. Ya no hay vuelta atrás. Ese va a ser tu destino final por la eternidad. Y por ello es que Dios, podemos ver que habló y clamó y pidió a este pueblo que se arrepintiesen, pero no se arrepintieron. Por ello, podemos entender que ahora Dios les está dando a ellos una segunda oportunidad. Una segunda oportunidad. ¿Por qué, iglesia? Porque todos y cada uno de los que cometemos un delito, un pecado, una infracción, tenemos que pagar las consecuencias. Dios perdona nuestro pecado, pero de las consecuencias no nos exime, ¿te das cuenta? O sea, tenemos que pagar las consecuencias. Y el pueblo tuvo que vivir 70 años en Babilonia y ahora regresar, diríamos, a Jerusalén como un perro con la cola entre las patas. Con la cabeza abajo, entendiendo que el único Dios al cual se debe adorar es Jehová de los ejércitos, al único al cual se debe rendir culto y adoración es a Él. Y ahora ellos entendieron ¿qué? Entendieron que era necesario regresar a casa. Por ello nos dice que los primeros moradores que entraron en sus posiciones en las ciudades no fueron el reino del norte, ni el reino del sur, sino que fueron ¿qué? Israelitas. ¿Te das cuenta? Israelitas. Acá no nos dice que fueron los del reino del norte o el reino del sur, fueron israelitas, porque de este punto en adelante, de Crónicas en adelante, vamos a encontrar que ahora ya no hay dos reinos, hay un solo reino. Un solo reino. Ahora ya no se rige el pueblo por tribus, no se rige el pueblo por diferentes ciudades, pueblos o culturas, sino que ahora se rige el pueblo por un solo nombre, por una sola creencia, por un solo Dios, por una sola vida espiritual, que era su fe y su esperanza en Jesús, o en Dios, en Jehová de los ejércitos en aquel entonces. Por ello es que podemos ver que entraron todos y tomaron sus posiciones, los israelitas. La idea
es que el pueblo de las tribus de Israel regresó, hermanos, ¿a qué? Regresaron cada uno a sus posesiones. Regresaron a sus posiciones. Pero acá igual, la palabra de Dios nos habla acerca de los sacerdotes. Nos habla acerca de los levitas y sirvientes del templo. ¿Por qué? Porque al regresar Dios a su pueblo, a Israel, al regresar Dios a su pueblo Israel, a Jerusalén, o sea, a su tierra prometida, no los podía traer a ellos sin antes traer delante de ellos, establecer en el pueblo, o sea, en la tierra, su presencia, su santidad, establecer el sacerdocio, establecer las enseñanzas, establecer la verdad, establecer los mandamientos, los estatutos y los decretos de Dios, para que todo aquel que regresara al pueblo, primeramente buscara a Dios, se nutriera con la palabra de Dios, conociera a Dios, y una vez que conociese a Dios, viviese en el temor de Dios. Y eso es lo que Dios tenía que establecer primero, antes de establecer lo segundo. Establecer a los sacerdotes. ¿En dónde? Establecer a los sacerdotes en Israel. En el versículo 3 del capítulo 9 nos dice: habitaron en Jerusalén los hijos de Judá, y de los hijos de Benjamín, y de los hijos de Efraín y Manasés. Y Utaí, hijo de Amiud, hijo de Omri, hijo de Imri, hijo de Banía, o de Bani, y de los hijos de Ferez, hijos de Judá, y de los hijos de los silonitas, Asaías, el primogénito, y sus hijos, de los hijos de Sera, Jeuel, y sus hermanos, 690, y de los hijos de Benjamín, Selú, hijo de Mesulam, hijo de Odavías, hijo de Asenúa, y Binea y Benaías, hijo de Jeroam, Ela, hijo de Uzi, hijo de Micri, y Mesulam, hijo de Zafatías, hijo de Reuel, hijo de Abnías, y sus hermanos por sus linajes fueron 956. Todos estos hombres fueron jefes de familia en sus casas paternas. Pero acá hay algo importante, iglesia. ¿Por qué? Porque si te das cuenta, en el versículo 3 nos dice la Escritura: y habitaron en Jerusalén los hijos de Judá y los hijos de Benjamín y los hijos de Efraín y Manasés. O sea, podemos ver que cada tribu tenía representación en Jerusalén. Tenían representación en Jerusalén. Ahora, si te das cuenta y vas conmigo a Nehemías capítulo 11, versículo 1, si vas conmigo a Nehemías capítulo 11, versículo 1, vamos a leer un pasaje paralelo, o sea, que va mano a mano con el que estamos leyendo en Crónicas. En el capítulo 11, versículo 1 dice: habitaron los jefes del pueblo de Jerusalén. Nuevamente, mas el resto del pueblo echó suerte para traer uno de cada 10 para que morase en Jerusalén, ciudad santa, y las otras 9 partes en las otras ciudades. Y bendijo el pueblo a todos los varones que voluntariamente se ofrecieron para morar en Jerusalén. Estos son los jefes de la provincia que moraron en Jerusalén, pero en las ciudades de Judá habitaron cada uno en su posesión, en sus ciudades: los israelitas, los sacerdotes, los levitas, los sirvientes del templo y los hijos de los siervos de Salomón. Se date cuenta que cuando el pueblo regresaron del exilio a Jerusalén, de cada 10 hombres de las tribus de Israel, escogieron uno para que habitase, ¿dónde? Para que habitase en Jerusalén. O sea, ahora la capital de Israel es ¿quién? Jerusalén. En la capital de Israel tenemos que tener ¿qué? Tenemos que tener un embajador, tenemos que tener alguien que nos represente, alguien que hable por nosotros.
Y estos hombres que vinieron a vivir en la ciudad de Jerusalén fueron hombres que voluntariamente dejaron sus tierras, dejaron todo lo suyo y vinieron a habitar a Jerusalén para representar ellos a las demás tribus. Y ahora todas las tribus en Jerusalén vinieron a ser un solo pueblo, porque todos tenían una misma meta, todos tenían un mismo propósito, todos buscaban el servir a Dios y hacer la voluntad de Dios. Y ahí está la clave de lo que Dios está estableciendo, donde está estableciendo en el medio del pueblo, en el medio de Jerusalén. O sea, cuando el pueblo fue sacado de Judá, fue sacado de Jerusalén, el pueblo estaba dividido. Teníamos al norte las 10 tribus de Israel. Teníamos al sur las 2 tribus de Israel, que era Benjamín y Judá. Pero ahora no más existe esa división. Y como no existe esa división, podemos ver con claridad que ahora son un solo pueblo. Y Dios lo estableció así. Dios los organizó de esa manera. Para que no hubiese ¿qué? Para que no hubiese confusión. Ahora, ¿de qué te habla esto? Nos habla de Apocalipsis capítulo 7, versículo 9. Nos habla de Apocalipsis capítulo 7, versículo 9. Porque en Apocalipsis 7, 9 dice: después de esto miré y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. O sea, podemos ver la misma proclamación. La misma proclamación aquí en Apocalipsis la podemos ver en el libro de Crónicas, cuando el pueblo regresó nuevamente ¿a dónde? Regresó a Jerusalén. Y ese era el clamor de ellos. Todos ellos clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios. Y todas las tribus estaban ¿dónde? En Jerusalén. Es un reflejo, iglesia, es un reflejo de lo que Dios estaba haciendo e iba a hacer y va a hacer en el futuro cuando la nueva Jerusalén sea establecida y el Cordero de Dios reine desde Jerusalén. Porque todos nosotros, todos, dice, todos, naciones, tribus, pueblos, lenguas, estaban delante del trono. O sea, todos nosotros un día, de la misma manera que el pueblo regresó a Jerusalén después de estar en el exilio por 70 años, todos nosotros vamos a regresar de donde quiera que estemos. Los que estamos vivos vamos a ser elevados a las nubes si nos juntamos con Cristo. Los que están muertos van a resucitar y se van a unir con nosotros también en las nubes. Y todos vamos a ir a estar con el Señor por la eternidad. Continuando en el capítulo 9 de Primera de Crónicas, en el versículo 10, nos dice el versículo 10: de los sacerdotes, Hadaías, Joairib, Jaquín, Azarías, hijo de Hilcías, hijos de Musulam, hijos de Sadoc, hijos de Merariot, hijos de Aitob, príncipes de la casa de Dios, Adaía, hijo de Joroam, hijo de Pasur, hijo de Malquías, Masía, hijo de Adiel, hijos de Hasera, hijo de Mesulam, hijo de Miselemith, hijo de Imer, y sus hermanos jefes de sus casas paternas, el número de 1,660 hombres muy eficaces en la obra del ministerio en la casa de Dios. Estas palabras, hermanos, deben ministrar a nuestras vidas. Estas palabras de que eran hombres muy eficaces en la obra del ministerio en la casa de Dios, hermanos, nos habla a nosotros de hombres fuertes y valientes que lo dieron todo por servir a Dios. Lo dieron todo por servir a Dios.
Nos debe de hablar al corazón. Porque fallaron, no hay duda. Y porque fallaron, ellos fueron sacados, llevados cautivos. Pero igual, en el proceso y en el tiempo que transcurrió mientras estaban en el cautiverio, entendieron que fallaron a Dios, se arrepintieron. Y al arrepentirse regresaron y nuevamente están delante de Dios, pero ahora con muchas más fuerzas, con mucho más valor, porque ahora entendieron que el único Dios y el único verdadero Dios es Jehová de los ejércitos. No hay otro Dios, no hay otro ser en el mundo que tú puedas llamar Dios, sino solamente a Jehová y a su Hijo Jesús y al Espíritu Santo que nos guía continuamente. Por ello, en Josué capítulo 1, versículo 14, ¿qué nos dice? Dice, vuestras mujeres, vuestros niños, vuestros ganados quedarán en la tierra que Moisés os ha dado a este lado del Jordán. Mas vosotros, dice, todos los valientes y fuertes, dice, pasaréis armados delante de vuestros hermanos y les ayudaréis hasta tanto que Jehová haya dado reposo a vuestros hermanos como a vosotros, y que ellos también posean la tierra que Jehová vuestro Dios les da. Después volveréis vosotros a la tierra de vuestra herencia, la cual Moisés, siervo de Jehová, os ha dado a este lado del Jordán, hacia donde nace el sol, y entraréis en posesión de ella. Date cuenta, Dios llamó a estos hombres valientes y fuertes, ¿a qué? A ayudar. ¿A cuáles? Aquellos que necesitaban conquistar. ¿Conquistar qué? Conquistar la tierra prometida. Muchas de las veces podemos ver en nuestros hermanos, podemos ver en personas que acaban de comenzar a caminar con el Señor, que necesitan de nuestra valentía, necesitan de nuestras fuerzas, necesitan de nuestro tiempo para equiparlos y enseñarles a ellos la verdad. Y es ahí donde nosotros debemos de entrar y trabajar para la gloria de Dios. En Josué 6:11 también nos dice, y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás, abieserita. Y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los medianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. O sea, Dios está con aquellos que son esforzados y valientes. De la misma forma que nos dice en 1 Samuel 16:18, también nos dice entonces, uno de los criados respondió diciendo, he aquí yo he visto a un hijo de Isaí de Belén que sabe tocar y es valiente y vigoroso y hombre de guerra, dice, prudente en sus palabras y hermoso, y Jehová está con él. Hablando de David. Hermanos, esto muestra que cuando se trate de hacer la obra del ministerio en la casa de Dios, se necesita de hombres de fuerza y coraje. De fuerza y coraje. Hombres y mujeres que estén dispuestos a sacrificarlo todo, a darlo todo, para que el reino de Dios, para que la obra de Dios pueda continuar hacia adelante. Porque si no estamos dispuestos a luchar, entonces no vamos a ganar. No vamos a ganar. Sigamos adelante porque quiero terminar. Versículo 14. De los levitas, Samaías, hijo de Asub, hijo de Azricam, hijo de Asabías, de los hijos de Merari, hijo de Sicri, hijo de Asaf, Obadías, hijo de Samaías, hijo de Galal, hijo de Jedutún, y Berequías, hijo de Asa, hijo de Elcana, el cual habitó en las aldeas de los netofitas, y los porteros, Salum, Acub, Talmón, Ayam y sus hermanos. Salum era el jefe. Esta
Hasta ahora entre las cuadrillas de los hijos de Leví han sido estos los porteros de la puerta del rey que está al oriente. Selum, hijo de Coré, hijo de Abiasaf, hijo de Coré, y sus hermanos los coreitas por la casa de su padre tuvieron a su cargo la obra del ministerio, guardando las puertas del tabernáculo como sus padres guardaron la entrada del campamento de Jehová. Y Finés, hijo de Eleazar, fue antes capitán sobre ellos, y Jehová estaba con él. Y Zacarías, hijo de Meselamías, era portero de la puerta del tabernáculo de reunión. Todos estos escogidos para guardar en las puertas eran 212 cuando fueron contados por el orden de su linaje en sus villas, a los cuales constituyó en su oficio David y Samuel el valiente. Así ellos y Samuel el vidente, así ellos y sus hijos eran porteros por sus turnos a las puertas de la casa de Jehová y de la casa del tabernáculo, y estaban los porteros a los 4 lados, al oriente, al occidente, al norte y al sur. Y sus hermanos que estaban en sus aldeas venían cada 7 días según su turno para estar con ellos, porque 4 principales de los porteros levitas estaban en el oficio y tenían a su cargo las cámaras, los tesoros, la casa de Dios. Estos moraban alrededor de la casa de Dios porque tenían el cargo de guardarla, de abrirla todas las mañanas. Algunos de ellos tenían a su cargo los utensilios para el ministerio, los cuales se metían por cuenta y por cuenta se sacaban. Y otros de ellos tenían el cargo de la vajilla y de todos los utensilios del santuario, de la harina, del vino, del aceite, del incienso y de las especias. Y algunos de los hijos de los sacerdotes hacían los perfumes aromáticos. Matatías, uno de los levitas, primogénito de Selum, coreíta, tenía a su cargo las cosas que se hacían en sartén. Y algunos de los hijos de Coat y de sus hermanos tenían a su cargo los panes de la propiciación, los cuales ponían por orden cada día de reposo. También habían cantores, jefes de familias de los levitas, los cuales moraban en las cámaras del templo, exentos de otros servicios, porque de día y de noche estaban en aquella obra. Estos eran jefes de familias de los levitas por sus linajes, jefes que habitaban en Jerusalén. O sea, date cuenta que en la casa de Dios cada uno tenía su oficio. Cada uno tenía su oficio. Y podemos ver que cada uno lo ejercía conforme a como le había sido dado por Dios. Unos eran porteros, otros eran los que cocineros, otros eran camareros, otros eran coperos. O sea, todos, cada uno de ellos hacía la obra en la casa de Dios. Y todos servían, ¿por qué? Porque habían sido establecidos y ellos habían aceptado el cargo, el servicio en la casa de Dios. Y lo hacían con entrega y devoción. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios no lo dice ¿dónde? No lo dice específicamente en el versículo 16. En el versículo 16, no, en el versículo anterior, nos lo dice en el versículo 13. ¿Por qué? Porque nos dice que hombres muy eficaces en la obra del ministerio. ¿En dónde? En la casa de Dios. O sea, que eran efectivos, quiere decir que lo hacían a la perfección. O sea, no lo hacían ahí se va. No, decían, al aventón, de todas maneras mañana lo van a ensuciar. ¿Para qué lo vamos a limpiar tanto, no? No, todo lo hacían a la perfección, lo hacían porque lo estaban haciendo para Dios. Y para Dios era la obra y por ello es que se esforzaban y daban lo mejor de ellos. Para terminar en el versículo 35 hasta el final dice, en Gabaón habitaba Jeiel, padre de Gabaón, el nombre de cuya mujer era Maaca, y su hijo primogénito Abdón, luego Sur, Cis, Baal, Ner, Nadab,
Gedor halló a Zacarías y Miclot. Y Miclot engendró a Simeam. Estos habitaban también en Jerusalén con sus hermanos enfrente de ellos. Ner engendró a Cis engendró a Saúl. Saúl engendró a Jonatán, Melquisúa, Abinadab, Asbal o Esbaal. Hijos de Jonatán fue Meribal, o sea, Meribal, que quiere decir Mefiboset. Meribal engendró a Micaía, y los hijos de Micaía, Pitón, Melec, Terea, luego Tarea, Acá y Acaz. Acaz engendró a Jara, Jara engendró a Elemet, Esmabet y Simri engendró a Mosa, y Mosa engendró a Bina, cuyo hijo fue Rafaías, del que fue hijo Elasa, cuyo hijo fue Asel. Y Asel tuvo 6 hijos, los nombres de los cuales son Azricam, Bocru, Ismael, Searías, Obadías, Anán, y estos fueron los hijos de Asel. Estos fueron los hijos de Asel. En conclusión, hermanos, los primeros 9 capítulos de Primera de Crónicas establecen el fundamento genealógico del pueblo de Israel, resaltando la fidelidad de Dios en la preservación de su pueblo a lo largo de la historia. Desde Adán hasta el regreso del exilio babilónico, este extenso registro no solo documenta la ascendencia de las tribus de Israel, sino que también enfatiza la soberanía divina en el cumplimiento y el propósito de Dios. Así es de que, iglesia, no tomes los nombres en las ramas genealógicas como algo sin valor, sin sentido y que para ti es aburrido. No lo tomes de esa manera. Entiende que cada uno de esos nombres está ahí porque Dios tiene un propósito en que estén ahí. Y el propósito es de que tú y yo entendamos que Dios es un Dios fiel. Y si le fue fiel a estos hombres, nos va a ser fiel a nosotros también. Amén. Pónganse de pie, vamos a orar. Vamos a orar. Padre, cuánto te amo, mi Dios, cuánto te amamos, mi Señor. Y Padre Santo, te adoramos y te exaltamos en esta hora, en este momento, en este día. Porque, Padre, encontramos en ti, mi Dios, oh Padre Celestial, todo lo que necesitamos. Padre mío, vemos que estuviste con ellos, con tu pueblo Israel, aún después del exilio. Y como has, mi Dios, estado con nosotros aún después de que hemos, oh mi Dios, pecado y hemos fallado. Pero Padre mío, has sido propicio y nos has bendecido, nos has restaurado y nos has dado, mi Dios, el privilegio de esta noche estar delante de ti, delante de tu presencia. Lugar santo, lugar donde tú has prometido estar en el medio nuestro. Y gracias te damos, Padre, por la enseñanza y por tu palabra, que es fiel y, Padre mío, verdadera. Más cortante que toda espada de 2 filos, que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser, discierne aún los pensamientos más ocultos y trae a la luz, Padre mío, el engaño, la mentira y la avaricia, los pecados ocultos, Padre mío, para que sean confesados delante de ti. Nosotros, Padre mío, recibamos tu perdón. Gracias, Padre, bendícenos ahora y bendice este tiempo. Bendice tu hijo, tus hijos, bendice tu pueblo, guarda y cuida de ellos y llévalos con tu bendición a casa. Te lo pido en el nombre de Jesús y todos decimos amén y amén. Dios los bendiga, hermanos.